presentar a nuestro siguiente keynote speaker, que es el ingeniero Augusto Velázquez Méndez. Es el director ejecutivo de la Fundación Smart City Colombia, es ingeniero eléctrico y máster en Ciencias en Telecomunicaciones por la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente está estudiando el doctorado en Gestión de la Innovación Tecnológica en la Universidad de los Andes. Es especialista en Administración de la Tecnología por la Universidad Pontificia Javeriana de Colombia. Tiene estudios en ciudades inteligentes, en la de Argentina, en la Universidad de Alemania, en la Escuela Hertie, en el MIT de Estados Unidos. Tiene certificados en sistemas de transporte inteligente de la Universidad de Maryland, en USA, y bueno, en la parte de manejo de proyectos de la Universidad de Nueva York, Estados Unidos. Bienvenido, Augusto Velázquez Méndez, de Smart City Colombia. Adelante. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Pues muy grato poder estar aquí acompañándolos un rato, tratar de compartir con ustedes un poco experiencias que hemos tenido directamente desde nuestra fundación Smart City Colombia. Primero me dicen si se está viendo la presentación. Sí, sí, está bien. Ok, voy a colocarla así en este punto. A ver. Entonces, bueno, pues primero que todo, pues gracias por la invitación. Es muy interesante todas las charlas que hemos visto, muy pertinentes con todo lo que tiene que ver con la gestión de las ciudades inteligentes, de los desafíos que se plantean para nuestras ciudades latinoamericanas. Smart City Colombia es una fundación que se encarga de promover todo lo concerniente a las ciudades inteligentes en el territorio colombiano principalmente, pero ahora estamos apoyando también directamente al Tecnológico de Monterrey en unas actividades muy interesantes para proyectos como Distrito Tech, ¿sí? Entonces, bueno, acá miremos. Ups, no avanza. Ok, así. Entonces, bueno, esto es como una visión futurista de ciudad, muy bonita, las vemos a veces en las películas, ¿cierto? Y esa ciencia ficción a veces es muy probable que uno quisiera poderla vivir, poder esperar ese futuro de las ciudades inteligentes, en que prácticamente para el año 2050 el 64% de la población va a estar viviendo en las áreas urbanas, ¿sí? Que son datos bastante fuertes, pensando en que mucho más allá de eso, el 85-86% de la población en nuestros países latinoamericanos ya para ese año también van a estar viviendo en esas mismas áreas urbanas. Si lo comparamos a nivel mundial, en todo lo que tiene que ver con esa densidad poblacional, pues realmente el escenario pues es cada día mayor, cada día más preocupante, ¿cierto? Y la idea es que para atender esa solución se plantean lo que se denomina la ciudad inteligente. Hay una definición muy interesante que nos da el Banco Interamericano de Desarrollo, en la cual la ciudad inteligente es definida como esa incorporación de las tecnologías de información precisamente para gestionar la ciudad, ¿cierto? Pero principalmente enfocado en el ciudadano, ¿sí? Directamente en el ciudadano. En este caso, creo que voy dando también a admitir aquí porque soy administrador también. Entonces, en este caso lo que vemos es que se definen unas 6 dimensiones aproximadamente relacionadas con temas de sociedad, calidad de vida, medio ambiente, gobierno, economía, movilidad. Y precisamente ese punto de movilidad es de esos tipos de aspectos que involucran cómo es una ciudad, cómo puede ser una ciudad innovadora, competitiva, atractiva, resiliente. Entonces, en todos esos escenarios vemos que hay unas capacidades de las ciudades inteligentes que están relacionadas con múltiples aspectos en temas de cómo el ciudadano puede tener una mayor participación sobre las actividades de la ciudad, de esta ciudad inteligente, precisamente pensando en que, así como estábamos viendo en otras presentaciones también, vemos que hay necesidad de poder hacer una medición, medir indicadores, medir cómo está funcionando la ciudad, ¿cierto? Y con base en esa información se pueden optimizar los recursos, se puede optimizar la planeación de la ciudad. De forma general, todo lo que tiene que ver con la base de Smart City, de ciudad inteligente,
puede ser establecido, así como nos lo muestra también el Banco Interamericano de Desarrollo, en diferentes temas asociados a los aplicativos, a las soluciones, a los procesos y tecnologías que se le facilitan a las personas, al ciudadano, en diferentes estamentos. Temas de infraestructura, tema de sensores que se pueden implementar en la ciudad, centros integrados de operación y control y las interfaces que va a tener el ciudadano. Son interfaces que tienen que ver con esa interacción que tiene el ciudadano con la ciudad y en este caso ese ciudadano inteligente. Aquí vemos como un poco cómo ha sido esa evolución de las ciudades inteligentes a través del tiempo y sobre todo el tema del concepto de ciudad inteligente. En el pasado hablábamos de lo que se denominaba como una ciudad digital, después empezamos a ver, después de 2004 hasta 2010, todo lo que tenía que ver con conectar la ciudad, ¿cierto? Empezamos a ver que ya empezamos a ver masificación de banda ancha, las comunicaciones inalámbricas, en este caso para los temas de movilidad, los semáforos que son controlados de forma centralizada. Después ya, a partir de 2010, ya empezamos a ver un concepto mucho más definido de lo que se denomina como una ciudad inteligente y ya se empiezan a establecer otros elementos así asociados y alineados con la tecnología hasta que ya llegamos a nuestros días y ya no, probablemente no hablamos de solamente una ciudad inteligente, sino, como nos decía ahorita el doctor Jorge, ese tema de datos abiertos, es decir, poder contar con una información pero que esté disponible para el ciudadano en diferentes aspectos, temas del Internet de las Cosas, realidad virtual, todo lo que tiene que ver con energías limpias, con la economía circular, con esa participación que puede tener el ciudadano directamente sobre la ciudad inteligente y precisamente esa interacción es la que le va a brindar unos beneficios al ciudadano, ¿cierto? Y los beneficios son de diferente índole. Cuando vemos todo este tema de tecnología que está en las ciudades, son temas relacionados con los temas de seguridad. Nuestras ciudades latinoamericanas sufren mucho por temas de seguridad y cuando se implementa la tecnología se puede disminuir temas como las muertes que pueden bajar entre un 8 y un 10%, los incidentes criminales que pueden disminuir hasta un 40%, los tiempos de respuesta en emergencias entre un 20 y un 35%. Eso apenas como uno de los muchos aspectos que tiene relación con costo de vida, el trabajo, la calidad medioambiental, el tiempo que se demoran las personas en desplazarse en una ciudad. Entonces, pues realmente si uno se pone a medir con todos estos sensores que colocamos en la ciudad, pues vamos a encontrar cualquier cantidad de información, y así como lo estamos viendo, información que lo más sensato es que sea basada en datos abiertos, ¿sí? Cualquier cantidad de sensores que están distribuidos en la ciudad. Todos los días estamos encontrando mucho más sensores. Por ejemplo, cuando hablamos de temas del estacionamiento en las vías, en las calles, pues si hay una forma de medir ese nivel de ocupación de esos espacios en la vía, ¿cierto? En las calles, pues probablemente vamos a tener facilidad para de antemano optimizar el tiempo nuestro para llegar a la ciudad y buscar un sitio para estacionarse, ¿sí? Entonces, en esta misma definición de ciudad inteligente, vamos a encontrar que el ciudadano principalmente tiene que ser un ciudadano conectado y eso es lo que nosotros vivimos todos los días. El ciudadano está conectado directamente usando sus teléfonos inteligentes, utiliza las cámaras del teléfono, si le tomamos foto hasta lo que nos vamos a comer, pues realmente está el ciudadano directamente conectado y recibiendo mucha información. Y esta información, si es posible tener estos datos abiertos, la información que le va a llegar al ciudadano es una información que va a ser muy práctica, muy útil. Y si lo pensamos desde la óptica de la movilidad de la ciudad, de cómo lo optimizo, pues básicamente vamos a encontrar temas como los semáforos inteligentes o la misma gestión de tránsito aprovechando esta serie de cámaras que se pueden instalar en toda una ciudad. Y toda esa información ¿a dónde llega? Llega precisamente a unos centros integrados de operación y control. En estos centros integrados se recibe esa información de esos... Uy, ¿qué pasó? Me volví. Se recibe toda esa información asociada a los sensores que están en la calle y de alguna manera la administración pública, ¿cierto? Puede estar observando esa información y tomando decisiones, como uno dice, en tiempo real, ¿sí?
Esos sensores también para temas como movilidad, podemos encontrar temas de radares, de espiras de tráfico y, por ejemplo, para temas de iluminación que también puede estar integrado aquí con temas de movilidad. Pues imagínense uno circulando en la noche y que a medida que avanza por una vía oscura, de repente se te va iluminando el camino para, digamos que poder tener una mejor seguridad vial, ¿cierto? En las noches. Entonces, esto nos lleva también a tener unos aspectos fundamentales que deben ser tenidos en cuenta cuando queremos avanzar como ciudad inteligente. Tres aspectos básicos tienen relación con la eficiencia energética, con la optimización en la movilidad y con la optimización en los servicios urbanos, los servicios públicos principalmente. ¿Por qué la eficiencia energética? Nuestras ciudades, a pesar de que son densamente pobladas, también son las que más consumen energía, ¿sí? Entonces, si uno es un astronauta, está viendo desde el espacio el globo terráqueo, va a estar viendo los diminutos puntos de iluminación, ¿cierto? Pero que son concentrados apenas en el 2% de la extensión del globo terráqueo. Pero ese 2% está consumiendo el 75% de los recursos globales. Ustedes probablemente van a escuchado finalizando el año anterior, a mediados de septiembre, octubre, si no estoy mal, que nos decían ya la Tierra consumió los recursos del año 2020 y faltaban todavía como 4 meses, ¿sí? Entonces, aquí como, bueno, ya. Entonces, para poder optimizar esto, hay que planear bien una ciudad inteligente, consideraciones como hacer un diagnóstico, evidenciar, priorizar qué es lo que me interesa a mí como ciudad, tener un plan de acción, ¿cierto? Eso tiene un costo, ¿cierto? Hay ejercicios muy interesantes como los que está haciendo Distrito Tech en el Tecnológico de Monterrey, en el cual hace unas pruebas piloto, verifica primero qué resultados puede tener y con base en eso las ciudades pueden tomar decisiones y pueden hacer una debida planeación, ¿sí? Hay varias fórmulas, varias formas de hacer esto, diferentes pasos, pero principalmente es, antes que todo, hacer un diagnóstico, verificar y ver cómo pueden funcionar las cosas. Para las soluciones precisamente que tienen relación con movilidad, la tendencia en este momento es poder establecer lo que se denomina como MaaS, Mobility as a Service, que es movilidad como servicio. En este caso, la movilidad como servicio es como toda esta combinación de utilizar las tecnologías en los diferentes medios de transporte, que es lo que también se denomina como los ITS o sistemas inteligentes de transporte, Intelligent Transportation System, y ver cómo el usuario, el ciudadano en este caso, puede moverse en la ciudad sin realmente, digamos, por ejemplo, ser poseedor de un vehículo, sino simplemente que esa movilidad sea prácticamente un servicio, como un servicio público, ¿sí? Como el servicio público que nos llega a nuestras casas, pues así la movilidad puede verse desde esa óptica, ¿sí? Toda esta serie de elementos que vemos en las calles, las bicicletas compartidas, los vehículos eléctricos, el mismo sistema como Uber, ¿cierto? Esos son sistemas de movilidad como servicio, en la cual no tengo que hacer alguna adquisición principalmente sobre un medio de transporte, sino que simplemente aprovecho la tecnología involucrada en los medios de transporte. Hay un ejemplo muy interesante de movilidad de servicio que es Movit. Movit es una compañía de Intel que lidera todos los aspectos relacionados con movilidad como servicio y soluciones número 1 a nivel mundial. Y maneja temas como utilizar el mismo dispositivo para que hagas el pago del servicio de transporte que estés utilizando, recabar información, que es información en tiempo real de cómo son los tiempos en qué momento va a llegar el transporte público al paradero y demás. Y hay varias iniciativas que se prestan desde lo que se denomina lo que es la micromovilidad, ¿cierto? Los desplazamientos de última milla que también se denominan, en los cuales aprovecho temas como lo vemos en nuestras ciudades, las patinetas eléctricas, las bicicletas eléctricas y demás, y el usuario lo que está haciendo directamente es utilizando la tecnología para acceder a ese tipo de servicios, ¿sí?
vemos un ejemplo bastante caótico de lo que es la movilidad en nuestras ciudades. En el 2019, la ciudad más caótica en movilidad era Moscú en Rusia, le seguía Estambul en Turquía y en tercer lugar mi adorada Bogotá, ¿sí? Porque realmente las complicaciones de movilidad en Bogotá han sido bastante fuertes, ¿sí? Bastante fuertes. Entonces, todas las mañanas cuando uno se levanta, utiliza, por ejemplo, si me voy a desplazar en mi vehículo particular, utilizo herramientas como Waze, por ejemplo, y Waze te empieza a mostrar cómo están circulando, cómo están las vías, ¿sí? Esto es lo que se ve todas las mañanas en Bogotá cuando vas a salir de tu casa. Sí, directamente no sabes por dónde ir realmente, pero eso básicamente hay formas de poder controlar y regular ese tema de la movilidad en las ciudades. Entonces, estas líneas rojas las podemos asemejar como estos tubos, estas tuberías rojas, en las cuales toda esta serie de válvulas que ustedes ven aquí son válvulas con las cuales se puede regular el tráfico, ¿sí? Y regular el tráfico hay diferentes herramientas. Normalmente por la mañana, en los mismos puntos rojos, se determina lo que se denominan como las matrices origen-destino, en las cuales se hacen mediciones de, normalmente este es el mapa de Bogotá, y el origen es dónde están viviendo las personas y el destino es dónde están trabajando las personas, su desplazamiento. Entonces, con base en eso, se toma el mismo mapa y esas mismas válvulas las trasteamos a como si fueran los semáforos en una ciudad. Los semáforos en una ciudad prácticamente están realizando ese tema de controlar y regular el tráfico, pero es muy importante poder hacer mediciones para poder estimar esos tiempos de viaje. Para una ciudad como Bogotá recientemente estamos haciendo toda la modernización del sistema. Actualmente hay 22.000 semáforos distribuidos en toda la ciudad, largo y ancho de la ciudad, 1.200, ya un poco más de controladores de tráfico, y se está pasando de utilizar de 3 centrales de tráfico que habían en el pasado a una sola central, todo gracias no solamente a la modernización, sino también a los temas de telecomunicaciones. ¿Cómo funciona el sistema de semaforización? Esto es lo que uno ve en la calle, y así funciona en todas nuestras ciudades latinoamericanas, entonces la diapositiva es válida exactamente para todos. Es un semáforo, las líneas, las cebras, por donde pasan los peatones, y lo que se implementa aquí es poder aprovechar tecnologías como sensores, videodetectores, ¿cierto? Los videodetectores son una serie de cámaras muy pequeñas que se ubican, por ejemplo, en los brazos de los postes de los semáforos, y se está midiendo, se está contabilizando los vehículos que están circulando por allí, ¿sí? Hay implementaciones muy recientes también de utilizar, por ejemplo, semáforos de conteo regresivo para que los peatones sepan cuánto tiempo falta para que cambie un semáforo de rojo a verde, prácticamente para su seguridad, ¿sí? Se aprovecha la tecnología, temas de controladores de tráfico, las mismas centrales de operación de los semáforos. Muy recientemente también para Bogotá se ha establecido un símbolo, de género femenino se llama Prudencia, y ella directamente nos indica, digamos, primero, el hecho de que puedo o no puedo cruzar, ¿cierto? Se indica directamente con unos tiempos de cuánto tiempo falta, ¿cierto? Para que esperes en rojo y en el momento en que puedes pasar por esta vía. El, la tecnología adicional está basada en poder implementar detectores, contadores vehiculares, como les estaba diciendo. Hay unos esquemas de funcionamiento que se denominan como los modos de control semafórico. Hay unos que son tiempos fijos, adaptativo, responsivo y actuado. Eso simplemente es poder aprovechar la información del conteo de los vehículos con esos videodetectores para poder hacer los cambios de los tiempos de los semáforos. Y se está estableciendo también temas de modernización con la iluminación, utilizar ahora pues, los semáforos que sean de LED y no los halógenos anteriores, que se incrementen los pasos peatonales, es decir, entre más pasos peatonales también va a ser más seguro, pero eso también está muy ligado con la cultura ciudadana, ¿cierto? O sea, si no respetamos el semáforo, pues
van a haber accidentes, obviamente. Esta misma integración de movilidad se presta para poder aprovechar esta movilidad inteligente relacionada con el uso de la bicicleta compartida o la bicicleta personal, ¿cierto? Pero que sí es muy importante que se tengan sitios por donde los ciclistas, los biciusuarios puedan circular de forma segura. Bogotá tiene la red más extensa de América Latina para ciclorrutas que le garantizan, por lo menos en seguridad vial, la circulación a los biciusuarios. Los siguientes pasos que se están estableciendo aquí tienen que ver con temas de información, tecnología que se pueden utilizar, tableros estadísticos del tráfico, se utiliza inteligencia artificial para detectar y clasificar los diferentes tipos de vehículos, bien sea un vehículo grande, una motocicleta, un vehículo pequeño, un ciclista, etc. Identificación de trayectorias peatonales, es decir, las personas por dónde están circulando. En nuestras ciudades también ya hay una tendencia a determinar o hacer peatonalización de vías, ¿sí? Antes vías que eran disponibles para los vehículos se están convirtiendo en este momento, sobre todo en los centros de las ciudades, en vías peatonales. Clasificación vehicular e identificación de la velocidad. Siguientes pasos que se deben tener aquí también en cuenta es cómo se hace la integración de toda esta información con otros sistemas, no únicamente temas de movilidad, temas de integración del mismo transporte público, la priorización que se puede dar, ¿cierto? No solamente al transporte público, sino también, por ejemplo, a vehículos de emergencia, de bomberos, ambulancias y demás. Y algo muy importante es cómo se integra esa información al usuario directamente, al ciudadano. Y como nos decía el doctor Jorge, relacionado todo lo que tiene que ver con datos abiertos, ¿sí? Acá, perdón, acá simplemente quería dejarles una reflexión sobre algunos conocimientos que son muy importantes y válidos teniendo en cuenta las proyecciones de ciudades inteligentes, ustedes que están directamente haciendo desarrollos de temas directamente de la universidad también, en tres aspectos básicos que me interesa que los tengan. Primero, conocimiento sobre movilidad inteligente y vehículos eléctricos. Esa es la tendencia, hacia allá vamos. Es muy importante que estemos haciendo todos esos desarrollos que estamos viendo ahorita, el gemelo inteligente y demás, ¿cierto? Que puedan ser abordados desde la óptica de la movilidad y los vehículos eléctricos. Otro aspecto muy importante tiene que ver con cómo realizar una gestión inteligente de los recursos, ¿cierto? Porque los recursos son limitados, entonces hay que optimizarlos. Y tercero, conocer cómo se aplica el urbanismo inteligente, porque hacia allá vamos. Vivimos en las ciudades y realmente tenemos que ser ciudadanos digitales. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente presentación, Augusto. Y bueno, yo no me voy a esperar, yo tengo la primera pregunta. Para atender aquí el interés, ¿no? Foro. A ver, creo que ahí en el chat hay alguna pregunta. Ah, no, que le gusta mucho Movit. Bueno, de hecho ya tenemos Movit como parte de una iniciativa de Campus City. Hay un acercamiento, hay una primera versión funcionando. Estamos trabajando con un proyecto que mañana se va a comentar, es el de la bicicleta conectada, ¿no? Entonces, parte de este reto que estamos, o sea, le llamamos reto porque lo estamos haciendo de forma conjunta con estudiantes de pregrado, es cómo a través de una aplicación desarrollada localmente le damos información de nuestras bicicletas en Distrotec a Movit para que la incluya como opciones de movilidad. Entonces, va a estar interesante. Mañana nos esperamos. Mi pregunta es, las ciudades latinoamericanas pues tienen ahí muchas oportunidades, pero algunas ya son consideradas ciudades inteligentes. Por pues la capacidad de telecomunicaciones que tienen, el número de personas que utilizan los celulares. Básicamente tenemos ciudades instrumentadas, bueno, y todos los que nos están acompañando. Cada uno de nosotros somos un sensor en la ciudad con nuestros teléfonos. Muchos de nuestros vehículos lo son también. Mucha de la infraestructura moderna que se está instalando en las ciudades, llámese postes, llámese
todos los semáforos, todas las cámaras de seguridad de la policía. Bueno, ahí hay muchísima información disponible, ¿no? Entonces, bueno, las ciudades están instrumentadas. El reto es qué hacer con esa información y quién la va a usar para ver qué podemos hacer. Entonces, movernos a un nuevo modelo de movilidad urbana sustentable, yo veo dos tendencias, ¿no? ¿Quién se debe mover? Porque no hay de otra, ¿no? O sea, hay que producir, hay que tener economía. ¿Y quién no debería moverse? Hacer las cosas desde donde está y a lo mejor moverse 100 metros a la redonda para trabajar, por cuestiones de conectividad, lo que sea. ¿Qué comentas al respecto, Augusto, en esta parte? Pues a ver, interesante punto de vista y es así. Realmente el tema es quién debe moverse, quién no debe moverse. Probablemente la tendencia como tal hacia las ciudades inteligentes está muy alineada con lo que se denomina las ciudades de 15 minutos, ¿sí? Entonces, en las ciudades de 15 minutos están prácticamente desde la óptica también de la planeación urbana, tratar así como su nombre lo dice, que tú desde tu vivienda, desde donde tú estés, tengas los servicios que necesites en 15 minutos caminando o 15 minutos en un medio como una bicicleta, ¿cierto? Entonces, la tendencia va hacia allá realmente. Digamos que la pandemia también nos ha enseñado mucho sobre eso, ¿cierto? Establecer cuáles son los trabajos, cuáles son los empleos que requieren directamente de que la persona tenga que desplazarse, ¿cierto? Pero prácticamente que la pandemia nos aceleró ese proceso, ¿sí? Entonces, prácticamente que las soluciones que nosotros debemos dar, alineadas con ciudades inteligentes, deben considerar eso que tú estás diciendo, ¿sí? Considerar el hecho de ofrecerle al que no tiene que salir de la casa, ¿sí? Porque su necesidad no es esa, ¿cierto? Llevarle a él directamente los servicios. Primero, con los temas de la ciudad de 15 minutos, por caso de que tenga que desplazarse. Y segundo, la información directamente a en este caso, smartphone, teléfono móvil o digamos, su conexión de internet que tenga, ¿sí? Como tú lo decías, son unas ciudades que están ya prácticamente instrumentadas, que el porcentaje realmente de disponibilidad de ese servicio de banda ancha, de internet, de fibra óptica, pues cada día es mayor y es mejor, ¿sí? Entonces, los servicios van a tender prácticamente hacia eso, hacia que el servicio te llegue directamente, en este caso, hacia ti. Hay un punto muy importante en esto y es lo que nosotros denominamos como la misma transformación digital, ¿sí? A hoy, más bien, si nos devolvemos un poco en la historia, recientemente, historia reciente, todavía en nuestras ciudades muchas personas eran analfabetas, ¿sí? No sabían leer ni escribir. Eso se ha podido mitigar con los temas de educación, ¿sí? Ahora estamos en otro punto, que ahora muchos de nosotros somos analfabetas digitales, ¿sí? Entonces estamos también en este momento en ese proceso de alfabetizarnos con la tecnología y aprovechar todas esas herramientas que existen para interiorizarlas y sacarles jugo, sacarles provecho. Muchas gracias por la respuesta. Una pregunta que quieran hacer a nuestro speaker de ahorita. Sí, yo tengo una, Augusto. Bueno, pues muchas gracias por la plática, estaba muy interesante. Tengo una duda en cuanto a uno de los retos, porque creo que uno de los retos es toda la infraestructura, ¿no? Colocar sensores, todo eso. Pero creo que otro también muy importante es los usuarios, también desde el punto de vista de la privacidad de los datos, porque de lo poco que me he documentado de ese tema, siempre me he encontrado que hay usuarios como muy renuentes, ¿no? O que se sienten espiados o así. Entonces, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu postura ante esto? Bueno, interesante pregunta, en serio. Es un punto de vista que prácticamente nos compete a todos. Las soluciones que se vayan a generar
¿cierto? Y sobre todo para ciudad inteligente, deben basarse primero que todo en el respeto, ¿sí? En el respeto principalmente hacia nuestros datos. Cuando nosotros hablamos de datos abiertos, realmente los datos abiertos deben ser datos abiertos anónimos, ¿sí? Porque igual nuestra información es nuestra, no es de nadie más, ¿cierto? Entonces, normalmente todos los desarrollos que se realizan son desarrollos que consideran, en este caso, leyes como la Beas Data, ¿cierto? Es decir, que si tú eres alguien que va a utilizar una información privada, ¿cierto? Debes darle la garantía al ciudadano de que esa información por ningún lado se va a filtrar, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de datos abiertos, son datos principalmente anónimos, ¿sí? Digamos que ese sería, digamos, el camino a seguir cuando se establecen este tipo de soluciones, ¿cierto? Son soluciones que deben considerar eso. Primero, la seguridad, la ciberseguridad, en este caso, y segundo, aprovechar el tema reglamentario, ¿cierto? Y no salirse de esa regla. Básicamente es eso. Ok, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Augusto, de las tecnologías que... Lorenzo, adelante, profesor. Lorenzo Valle. Gracias. Pues felicitar a Augusto, ¿verdad? Y cada vez confirmo más que vamos perfecto en habernos reunido con los amigos de Colombia y que vamos a ir a más en el tema de ciudades conscientes, ciudades inteligentes, comunidades inteligentes. Estoy convencido de esto. Entonces, nada más era saludarlos, felicitarlos. Qué bueno que estás, Augusto. Qué bueno que estén presentes y que participen de estos foros. Y veo con mucho entusiasmo hacia el futuro que definitivamente no veo por qué no ganaríamos en el Foro de París un espacio en donde podamos discutir y podamos hablar de estos temas en conjunto y vean también el impacto regional que esto va a tener. Tu lámina del 2025, yo ya la siento encima de mí y eso que estamos en el 2021 y veo con mucho entusiasmo esto. Esto es todo lo que quería yo comentar. Gusto en verlos a mis amigos colombianos. Gracias, Lorenzo. Gracias. Y sabes que te estamos esperando por acá, tú lo sabes. Cada rato lo decimos. Ok, gracias. 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 Augusto, de las tres tecnologías que presentamos, ¿cuál tecnología usarías primero para movernos hacia una movilidad urbana sustentable? En el foco de lo comentado, ¿no? De disminuir el tráfico, de caminar menos, de movernos menos, de ser más eficientes en energía, en recursos. Mira, yo pensaría, Jorge, que realmente es una combinación, ¿sí? Es una combinación y va a ser prácticamente como oferta-mercado, ¿sí? Es esa relación de oferta-mercado, ¿sí? Ahorita tú nos estabas diciendo, van a haber personas que no van a necesitar desplazarse. Entonces, a esas personas la ciudad tiene que llevarles sus servicios, ¿cierto? Ofrecerles sus servicios. Hay otras personas que definitivamente por su sustento, su calidad de vida, requieren obviamente desplazamiento. Entonces, la ciudad tiene que facilitarles también esa disponibilidad, ¿cierto? Entonces, va a ser es prácticamente como un oferta-mercado de qué te ofrece como ciudad, o sea, qué te ofrece la ciudad, ¿cierto? Para que para ti como ciudadano sea llamativa, ¿sí? Normalmente cuando se hacen las mediciones de ciudades inteligentes, son mediciones que no están únicamente relacionadas con cómo te mueves, ¿cierto? Sino también con cómo es la calidad de vida, ¿sí? Cómo es el espacio que te está ofreciendo la ciudad, los servicios, la economía. Entonces, ya se va a convertir también en esta oferta de mercado en la cual tú como ciudadano vas a decir, uy, a mí me interesa más es vivir en otra zona en la cual una ciudad inteligente me está ofreciendo todas estas características interesantes.
Entonces, ya vamos a empezar a competir, las ciudades van a empezar a competir por tenernos a nosotros como ciudadanos. ¿Y crees que el pueblo inteligente surja como una solución para evitar conglomeraciones? Pueblo inteligente. Un pueblo, una ciudad pequeña, una villa, ¿no? Ok, un territorio, ¿sí? Ujú. Entonces, digamos, cuando se hacen, digamos, los esquemas que plantea el Banco Interamericano de Desarrollo, que plantea la ONU también en este sentido, pues realmente lo que se observa es que la planeación de las ciudades normalmente se hace pensando en el tamaño de la ciudad, ¿cierto? Entonces, normalmente el BIT lo que dice es, mira, vamos a hacer un diseño de ciudad o planear un tema de ciudad inteligente de ciudades de 500.000 habitantes, ¿sí? Las ciudades de 500.000 habitantes son medianas, no son chicas ni son grandes, son medianas, ¿sí? Entonces, estas ciudades medianas, digamos que el estándar está relacionado para ese tipo de ciudad. No significa que los territorios pequeños, los pueblos, ¿cierto?, deban salirse de este esquema, sino que probablemente las soluciones para estas ciudades pequeñas son soluciones asociadas prácticamente a sus necesidades. O sea, no se va a salir de eso realmente. Incluso, por ejemplo, eso lo vemos ahorita con temas de pandemia. Muchos casos de personas que están viviendo en grandes ciudades y con esta aceleración de esta transformación digital, tienen los servicios independientemente de dónde estén viviendo, ¿sí? Entonces, la solución tecnológica, ¿cierto?, es prácticamente se va a centrar en la conectividad, ¿sí? Entonces, si eres una ciudad pequeña con buena conectividad, la sacaste del estadio. Entonces, las zonas conectadas, evitar el digital divide, ¿no? Como dicen, mantener a la comunidad conectada con acceso libre a Internet y que todos estén conectados, comunicados, ¿no? Claro. Y bueno, la parte de anonimato, ¿no? Para que se puedan tomar decisiones en el momento correcto en cuanto a la información que genera, ¿no? Porque estamos generando información continuamente y eternamente. Sí. De que tengas tu teléfono desconectado, ¿no? Mientras más wearable te pones encima, más información estás regalando, en pocas palabras, ¿no? Sí. Entonces, gracias por tus insights. Y alguna otra, bueno, voy a usar la información que mencionaste. Mañana vamos a hablar de movilidad urbana sustentable en el Distrito Tech con la ponencia de Urban Mobility, visita de 15 minutos, evaluación de cuáles son el acceso a los diferentes usos de suelo, tanto en Monterrey como en la zona de Distrito Tech, caminando y en bicicleta, ¿no? Entonces, bueno, va muy de la mano con esto que menciona, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Aquí tenemos algunos jóvenes que no viven en Monterrey, aunque habitan en Campus Monterrey cuando están pues en un semestre normal, ¿no? Presencial. ¿Cuál es su experiencia? O sea, cuando están aquí y cuando están en su casa, ¿cómo pueden ustedes poner en contexto lo que presentó el ingeniero Velázquez con respecto a la movilidad? O sea, extrañan su tierra por la movilidad, pero les gusta Monterrey. ¿Alguien que quiera contar? A mí me gusta mucho Monterrey, especialmente por la aplicación que compartió el doctor Augusto. Cuando llegué a Monterrey fue una de las mayores salvaciones que tuve como foránea, porque me llegué a perder muchas veces. Entonces, cuando regresé a Matamoros, traté de buscar una aplicación similar y no la encontré. Entonces, me gusta Monterrey por el hecho de que es mucho más fácil moverse sin saber bien, sin conocer bien la ciudad, pero también está el punto del tráfico.
aquí en Matamoros en 30 minutos puedes llegar a casi cualquier parte. Y allá en Monterrey pues, tienes que irte 1 hora antes, 2 horas antes y eso. Muy bien. Pues a mí sí, yo en la parte personal, pues sí extraño estar en 10, 15 minutos caminando en el centro de la ciudad, desde la casa de mi madre. Me gusta mucho caminar, sobre todo llegar de lado a lado de la zona metropolitana en ciudades medianas, chicas mexicanas, ¿no? Con el vehículo, con un tráfico que no es tráfico para mí, porque estoy acostumbrado ya a otras cosas. O cuando estaba en otras ciudades del mundo, la parte de poder caminar, subirte a un metro, bajar, entrar a una bicicleta, es muy agradable. El hecho de estar manejando creo que puede convertirse en el futuro en un deporte o en un privilegio, porque te gusta hacerlo, nada más, o porque tienes dinero para pagar el permiso para que te dejen manejar. Como estoy en algunas partes más avanzadas en cuanto a ciudades del mundo, donde no puedes entrar a esa parte de la ciudad si no pagaste derecho por entrar y estacionarte o manejar ahí, ¿no? Entonces son medidas que en algún momento deberíamos de estar, pues adoptando, pero pues la oportunidad tanto política como de adopción de nuevas tendencias y también dejar de lado las malas prácticas locales, pues es todo un reto no tecnológico, que ya está lista, sino más bien de gestión y del compromiso tanto de los gobiernos como de los ayuntamientos, ¿no? Entonces, gracias por el comentario, email, por la participación. Yo creo que con eso cerramos el día de hoy, tu presentación. Agradezco tu tiempo, tanto de esta ponencia como de estar presente durante todo el workshop. Mañana nos esperamos de nuevo. Un aplauso aquí al ingeniero Velázquez. Veo que sumó también la profesora Marta Silvia Río. Bienvenida. Mañana te esperamos, Marta. Y otros profesoras, otros colegas que están aquí. Muy interesante. Vamos a empezar a las 9:15. Va a presentar el profesor José Fernando Jiménez de la Universidad de los Andes el Triángulo Fenicia, que es el Instituto de Innovación de la Universidad de los Andes en Colombia. Va a presentar todo lo que se ha hecho. Él es el director de Innovación Tecnológica del Distrito de Innovación de la Universidad de los Andes. Y después vamos a estar con el uso de realidad virtual para mejorar la comunicación intergrupal y pues crear comunidades inteligentes con el profesor Salvador Alvides. Va a estar desde Belfast presentando sus resultados. Después de eso tendremos 3 ponencias de proyectos que hemos estado desarrollando como prototipos con todo el equipo de investigación y cerramos con Ulises Orozco de AT&T y la digitalización de las ciudades a través de telecomunicaciones. Muchas gracias a todos. Nos esperamos mañana. Y mañana, bueno, va a estar como chair de la sesión el profesor Mauricio Adolfo Ramírez Moreno. Entonces, bueno, mañana va a haber también muchos pastelitos y cerecitas en cada una de las intervenciones de todos nosotros. Bueno, agradezco su participación. Nos vemos mañana. Gracias, nos vemos. Muchas gracias.